Hay heridas que no sangran por fuera, pero dejan grietas silenciosas en lo más hondo del ser. El abandono es una de ellas. No siempre tiene nombre, no siempre tiene fecha. A veces solo se siente, en la forma en que te apegas, en la manera en que temes quedarte sola, en ese impulso de callarte para no molestar, en esa ansiedad que aparece cuando alguien se aleja, aunque no diga adiós. El abandono no es solo la ausencia de alguien, es también la desconexión con una parte de ti misma. Esa parte que quedó atrapada en una escena antigua, una niña esperando que alguien volviera, que alguien aplaudiera, que alguien amara sin irse después. Esa niña aún vive en ti, y cada vez que una relación termina, que un mensaje no llega, que el otro no responde como esperabas, ella vuelve a aparecer. No con palabras, con una sensación, con un eco, con una angustia que no puedes explicar. Carl Gustav Jung entendió que el inconsciente guarda esas memorias como sombras, no sombras malas, sombras ignoradas. Son las partes de ti que fueron desplazadas, reprimidas, silenciadas, y desde ahí, desde ese rincón no mirado, moldean tu autoestima, tus elecciones, tus vínculos. Porque lo que no se integra, se repite, y lo que se niega, domina desde el fondo. Marco Aurelio, sabio estoico, dijo una vez que no puedes controlar lo que los otros hacen, pero sí lo que eliges hacer con ello. No puedes evitar que te dejen, pero puedes decidir qué haces con esa ausencia. Si te defines por ella o si aprendes a regresar a ti, no como escape, sino como encuentro, como afirmación de una presencia que no depende de nadie más. Quizás nunca te dijeron que la herida de abandono no es un error, es un llamado profundo para que veas a esa parte tuya que siempre quedó esperando, esa parte que solo tú puedes abrazar, porque no es el otro quien puede sanarte. Es tu capacidad de estar contigo cuando el otro no está. Tu capacidad de sostenerte cuando nadie más lo hace. Este no es un camino rápido, ni fácil, pero es el más verdadero. Es el viaje de tu dolor al centro de ti misma, donde no se trata de superar la herida, sino de integrarla, mirarla, sentirla, y poco a poco dejar que se transforme, no en un escudo, sino en raíz. Hoy estás aquí, y eso ya es un acto de amor. Porque comenzar a mirar tu herida sin juicio es comenzar a reconstruir tu autoestima desde un lugar nuevo. Un lugar donde la fuerza no es resistencia, sino autenticidad. Un lugar donde no necesitas convencer a nadie de que vales. Porque por fin empiezas a sentirlo tú, por dentro, por ti, para ti. Reconocer el eco del abandono. Hay un dolor que no se explica con palabras. Es sutil, pero persistente. Como un susurro que aparece cada vez que alguien se va, cada vez que no responden como esperabas, cada vez que sin razón clara sientes que te estás quedando sola otra vez. No es racional, no es reciente, es antiguo, es un eco que vuelve. Ese eco en realidad no empezó hoy, nació cuando eras niña, cuando quizá tuviste que ser fuerte antes de tiempo, cuando sentiste que para no ser rechazada debías portarte bien, no molestar, adaptarte. Cuando entendiste muy temprano que el amor podía irse, y ese entendimiento se convirtió en un patrón que hoy sigue activándose sin tu permiso. Jung hablaba del inconsciente personal como un archivo vivo. Todo lo que no fue sentido del todo, todo lo que dolió más de lo que podías sostener en ese momento, quedó ahí, no desapareció, solo se convirtió en alerta. Y ahora, sin darte cuenta, vives en un estado de vigilancia emocional, esperando señales, preparándote para la pérdida incluso antes de que ocurra. No es que estés rota, es que llevas años protegiéndote de volver a sentir lo mismo, pero esa protección se volvió prisión. Porque cuando vives con miedo al abandono, incluso el amor más real se vuelve amenaza. Incluso los vínculos sanos despiertan sospecha, y terminas saboteando lo que más deseas, la conexión. Reconocer ese eco no es culparte, es empezar a escuchar lo que ese fantasma te dice. Ahí vuelves a quedarte sola, susurra, y entonces reaccionas. Te apegas, te alejas, te callas, te disuelves. Pero ese susurro no es una verdad, es una memoria que necesita ser escrita, sentida, comprendida. Escribe cuando aparece, escribe que lo despierta, no para controlarlo, sino para hacerte consciente.
porque lo que se nombra pierde fuerza, y lo que se observa con ternura empieza a transformarse. El eco del abandono no te define, solo te recuerda que aún hay una parte tuya esperando ser vista, y esa parte no necesita otro que la abrace. Necesita que tú, por fin, te quedes contigo, aunque tiemble, aunque duela, aunque parezca que todo se desarma. Porque es en ese momento, cuando te quedas, que algo nuevo empieza a construirse dentro de ti. La sombra del abandono en tus vínculos. Hay vínculos que no sabes por qué te atrapan, personas que te hacen sentir pequeña, insegura, ansiosa. Te apegas sin razón, o huyes cuando más deseas quedarte, y luego te culpas. Te preguntas qué está mal contigo, pero no hay nada roto en ti, solo hay algo no visto, la sombra del abandono. Carl Jung hablaba de la proyección de la sombra como un mecanismo inconsciente, es decir, partes tuyas que no reconoces las ves reflejadas en otros, y muchas veces lo que más temes que el otro haga, como irse, rechazarte, olvidarte, es el espejo de lo que haces contigo misma en silencio. Cuando sientes que el otro te abandona, pregúntate, ¿en qué momento me dejé sola yo? ¿Cuándo ignoré lo que sentía? ¿Cuándo me exigí tanto que me desconecté de mis propias necesidades? Porque el abandono más devastador no siempre es el del otro, es el autoabandono cotidiano, ese que ocurre cada vez que no te escuchas, que te callas, que finges estar bien solo para mantener un vínculo. Pero la sombra no aparece para castigarte, aparece para mostrarte, para sacarte del automatismo, para revelarte que ese patrón de relaciones que tanto duele no se repite porque estés destinada a sufrir, se repite porque hay algo que aún no fue integrado. Y no se trata de cortar vínculos a toda costa. Se trata de mirar qué partes de ti eliges no ver cada vez que te involucras. Porque muchas veces el otro solo encarna lo que aún no te atreves a decirte. Imagina que ves un árbol seco y culpas al clima, al viento, al sol, pero te olvidas de mirar si regaste sus raíces. Así son muchas relaciones. Culpamos al otro por no nutrirnos, sin notar cuánto tiempo llevamos desatendiéndonos. El primer paso no es exigir amor. Es volver a regarte, volver a preguntarte si tú estás presente en tu vida, si tú te cuidas, te nombras, te sientes. La sombra del abandono no es un castigo, es una invitación a dejar de buscar en el otro lo que solo florece cuando por fin te quedas contigo, cuando por fin, sin ruido, sin máscaras, te vuelves hogar, para ti, contigo, en ti. Dejar de complacer para reconectar consigo misma. Hay un modo de abandono que se disfraza de bondad. Es silencioso pero desgastante. Ocurre cada vez que dices sí cuando querías decir no. Cada vez que sonríes para evitar un conflicto. Cada vez que te adaptas tanto que terminas olvidando quién eras antes de intentar agradar. Muchas personas marcadas por la herida de abandono desarrollan un patrón inconsciente, complacer para no ser dejadas. Es una estrategia antigua, aprendida desde la infancia. Si me porto bien, si soy útil, si no molesto, quizás se queden. Quizás me amen, quizás no me dejen, pero vivir para agradar tiene un costo altísimo, desconectarte de ti, porque al priorizar al otro constantemente, terminas anulando tus necesidades, y ese vacío que parece surgir de la falta del otro, en realidad nace de tu ausencia interna. La psicología profunda entiende este patrón como una coraza, una máscara de insuficiencia que se coloca para evitar sentir el dolor del rechazo. Pero cuanto más te escondes tras esa máscara, más lejos quedas de tu esencia. Y lo más irónico, cuanto más complaciente te vuelves, más se desgastan los vínculos. Porque ya no hay verdad, solo actuación. Es contraintuitivo, pero real. Cuando complaces para evitar la pérdida, solo aceleras la desconexión. Porque no hay intimidad sin autenticidad. No hay amor real sin verdad. Tal vez hoy te des cuenta de que has postergado tu voz por miedo, que has callado por no incomodar, que has dicho estoy bien mientras algo dentro de ti se rompía, no como culpa, como defensa. Pero ya no necesitas defenderte así. Ya no necesitas ser quien se apaga para que el otro brille. Nombrar tus necesidades no te hace egoísta, te hace presente, te hace humana, te hace viva. ¿Cuántas veces al día te borras sin notarlo? ¿Cuántas veces abandonas lo que sientes para sostener una imagen? Imagina una flor que deja de florecer por miedo a ser arrancada. Se camufla con la maleza, se esconde, pero en ese intento de sobrevivir, olvida que nació para abrirse.
Tú también naciste para florecer, no para adaptarte a jardines ajenos, no para encajar donde no puedes respirar. Volver a ti es recordar que tu valor no está en lo que haces por los demás, está en lo que eliges sostener en ti, aunque tiemble, aunque duela, aunque el otro no lo entienda. Y si alguien se va cuando dejas de complacer, quizá nunca estuvo contigo, solo con la imagen que creaste para no ser dejada. Pero tú sí puedes quedarte, contigo, con tu verdad, con tu voz, y desde ahí volver a florecer, sin permiso, sin miedo, sin dejarte atrás, redefinir la propia lealtad interna. Hay fidelidades que no se notan, no están en palabras ni en gestos evidentes. Están en la forma en que repites lo que alguna vez te hizo daño, en la manera en que te castigas con lo conocido, como si quedarte en lo doloroso fuera una prueba de amor antiguo. Pero no todo lo aprendido merece ser perpetuado, y no toda lealtad es sinónimo de verdad. Muchas veces lo que llamas mi forma de ser es solo una costumbre emocional heredada, una forma de sobrevivir al abandono, una manera inconsciente de mantener viva una historia que ya terminó, pero que tú aún cargas en el cuerpo, en los vínculos, en la forma en que te hablas. Carl Jung diría que el proceso de individuación exige que construyas tu propia lealtad, una lealtad no condicionada por la historia familiar, ni por las heridas no resueltas, ni por los vínculos que te enseñaron que el amor siempre duele. Se trata de volver a ti, no como rechazo del pasado, sino como integración consciente de lo que ya no necesitas repetir. Y eso implica un giro profundo, dejar de pelear con el abandono y comenzar a acompañarte en él. Porque tal vez no puedas evitar que algunas personas se vayan, pero puedes evitar volver a irte tú, volver a dejarte, volver a olvidarte. Tal vez haya dentro de ti una niña esperando que esta vez sea distinto, que esta vez no la ignores, que esta vez no la calmes con promesas vacías. Esa niña no necesita que le des todo, solo que te quedes, que no la traiciones otra vez con silencios, con sobrecargas, con exigencias que no puedes sostener. Puedes empezar por escribirle una carta simple, una carta íntima, una carta que diga sin adornos, esta vez estoy aquí, y guardarla, no como un ritual mágico, sino como un compromiso simbólico, porque lo que escribes desde el alma se graba también en el cuerpo. Imagina una brújula que por años apuntó hacia afuera, hacia lo que los otros esperaban, hacia lo que creías que debías ser. Pero esa brújula también puede girar, puede empezar a señalar hacia el centro, hacia ti, y ahí, en ese punto íntimo y firme, construir una nueva forma de serte fiel. No se trata de ser perfecta, ni invulnerable. Se trata de ser leal a tu proceso, de no traicionarte cuando más necesitas compasión, de no irte cuando la herida arde, porque si tú aprendes a quedarte contigo, ninguna ausencia te quebrará del todo, y entonces el abandono deja de ser destino, y se convierte en parte del camino que te llevó de vuelta a ti, a tu verdad, a tu raíz, a tu fuerza más silenciosa. Transformar el abandono en autoafirmación. El abandono deja marcas, no solo como memorias, sino como creencias silenciosas que se cuelan en tu forma de sentirte. Te hacen pensar que sin el otro no vales, que sin un vínculo no existes, que solo en la presencia ajena hay validación. Pero eso no es amor, es carencia buscando un lugar donde descansar. Hay un momento, doloroso pero necesario, en que te das cuenta de que nadie puede darte lo que tú misma no estás dispuesta a ofrecerte. Ese es el instante en que comienza la transformación. No es súbita, no es mágica. Es un lento despertar. La herida no desaparece, pero deja de gobernar. La psicología nos recuerda que la autoestima real no nace de la admiración externa, nace del vínculo contigo, de la forma en que te tratas cuando estás sola, de la voz interna que eliges alimentar, de cómo te hablas en el silencio, de cómo te acompañas cuando el mundo no te sostiene. Cada ausencia puede doler, pero también puede sembrar una verdad nueva, una certeza que no habías sentido antes. Me tengo, y con eso basta, no como resignación, como reconocimiento, porque cuando empiezas a sentir que te bastas, algo en ti se fortalece, algo en ti se asienta, y entonces ya no ruegas presencia, la eliges. Ya no temes tanto la distancia, porque sabes que tu valor no mengua con el adiós de nadie, y aunque duela, ya no te pierdes en el intento de retener.
porque estás aprendiendo a sostenerte a ti. Imagina un árbol. Cada vez que el viento sacude sus ramas, sus raíces se fortalecen. Así es tu alma. Cada sacudida emocional te invita a enraizarte más, a buscar adentro lo que el afuera no puede garantizar. Y ahí, en lo más profundo, descubres una voz serena, una voz que no grita, que no exige, que solo dice con firmeza amorosa: me basto a mí misma. Y no es arrogancia, es dignidad. Es la dignidad de quien ha mirado su herida y ha elegido no hundirse en ella, sino transformarla en raíz. No se trata de no necesitar a nadie, se trata de no depender emocionalmente de lo que no puedes controlar. Y desde esa libertad interior, cada vínculo que llega ya no completa, acompaña, ya no suple, suma, ya no ocupa un vacío. Se encuentra con una presencia llena de sí, llena de ti. Porque por fin estás completa contigo. Hay heridas que no cierran con el tiempo, sino con presencia. La herida de abandono es una de ellas. No se trata de olvidarla, ni de superarla como si fuera un obstáculo. Se trata de comprender que en su fondo no hay solo dolor, hay también un llamado, un portal, una puerta hacia una conciencia nueva. Carl Jung diría que toda herida es también una oportunidad para integrar lo que había sido separado. Y eso es lo que la herida de abandono te ofrece, la posibilidad de volver a ti, de ver a esa parte tuya que fue dejada no solo por otros, sino también por ti misma, y elegir quedarte, elegir mirar, elegir cuidar. La neurociencia emocional confirma lo que la sabiduría antigua intuía. Cuando enfrentamos emociones difíciles con conciencia, sin juicio, el cerebro cambia. La amígdala, que gestiona el miedo, se regula y se abren nuevas sinapsis. Es decir, se crean caminos neuronales de resiliencia, de autoafirmación, de seguridad emocional interna. No es magia, es biología atravesada por ternura. Es el alma tocando el cuerpo a través de la presencia. Es la mente aprendiendo que ya no necesita pelear ni huir, que puede quedarse, que puede respirar, que puede elegir con suavidad no abandonar más a quien ha sido olvidada tantas veces, tú misma. Transitar esta herida no es regresar al pasado. Es rescatar del pasado lo que quedó pendiente. Es abrazar a la que fuiste con la que eres. Es dejar de pedir que el otro vuelva para comenzar a volver tú. Volver a tu casa interior, a tu silencio, a tu raíz, a tu ternura olvidada. Por eso, crea tu refugio. 5 minutos al día. No necesitas más. Un espacio sin ruido, sin demanda, sin juicio. Un momento para respirar contigo, para sentir tu cuerpo, para decirte sin apuro: estoy aquí, no me iré. Y entonces, lentamente, algo nuevo nacerá. Como la crisálida que no se rompe desde fuera, sino desde dentro. Así serás tú, rompiendo no para morir, sino para transformarte. No para olvidar, sino para integrar. No para volverte fuerte, sino para volverte real. Porque al final no se trata de nunca haber sido abandonada. Se trata de haber elegido un día no volver a dejarte sola. Y desde ahí, desde esa decisión íntima, todo empieza a cambiar. Porque ya no estás esperando ser amada. Estás aprendiendo a ser hogar. Para ti, contigo, en ti.